Bueno, a mí me tocó hablar sobre el volumen y la viscosidad. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo en un espacio tridimensional. Que en el caso de los líquidos el volumen es una propiedad física definida, lo que significa que no cambia fácilmente aunque el líquido cambie de recipiente. Un líquido no tiene forma propia, pero sí mantiene su volumen constante mientras no haya cambios extremos de temperatura o presión. El volumen se puede medir en mililitros, litros, metros cúbicos o centímetros cúbicos, y es una magnitud fundamental para describir la materia. En los líquidos el volumen puede variar ligeramente cuando aumenta la temperatura, ya que las partículas se mueven más y se separan un poco, produciendo un fenómeno llamado dilatación térmica. Sin embargo, los líquidos son poco compresibles, ya que la presión casi no modifica su volumen. Viscosidad. La viscosidad es la propiedad que describe la resistencia interna de un líquido a fluir. Esta resistencia se debe a la fricción entre sus moléculas. Cuando la fuerza de atracción entre las partículas es muy fuerte, el líquido fluye con mayor dificultad y se le llama o se le dice que tiene alta viscosidad, como la miel o el jarabe. Cuando estas fuerzas son débiles, el líquido fluye con mayor facilidad y tiene baja viscosidad, que podría ser el agua o el alcohol. La viscosidad disminuye cuando aumenta la temperatura, porque las partículas se mueven con mayor rapidez y vencen más fácilmente las fuerzas de atracción. Esta propiedad es muy importante en nuestra vida cotidiana y en la industria también, ya que influye en el funcionamiento de motores, en la circulación de la sangre, en la elaboración de alimentos y en muchos procesos químicos. Hay insectos que son capaces de caminar sobre el agua. Esto se debe gracias a la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Es la propiedad de los líquidos que hace que su superficie se comporte como una capa muy delgada, porque sus moléculas se atraen entre sí. Únicamente en el agua. Gracias a esto, el agua puede formar gotas y sostener objetos muy ligeros como son los insectos, como son los clips, como son papel, pluma, cosas muy ligeras únicamente. Otro ejemplo como este son las burbujas de jabón. Se forman porque la superficie del agua crea una capa que mantiene el aire atrapado y eso hace que se formen las burbujas. ¿Sabían que cuando le pones pimienta a un tazón con agua y después con tu dedo pones un poco de jabón líquido, la pimienta va a empezar a moverse alrededor de toda la superficie? Bueno, esto se debe a la adherencia. ¿Qué es la adherencia? Es la propiedad que permite que una sustancia se pegue a otra diferente debido a la atracción de sus moléculas, como cuando el agua se queda adherida al vidrio o sube por una servilleta. Para esto voy a mostrarles un ejemplo de lo que es la adherencia. Primero en un tazón hondo tienes que llenarlo de agua para después llenarlo con la pimienta en polvo. Tienes que disolver muy bien la pimienta, ya que si no, no vas a poder hacer el experimento y se va a llenar de grumos. Después tu dedo con jabón líquido debes meterlo al agua y pues... Estado líquido. ¿Qué es el estado líquido? El estado líquido, simplemente líquido, es un estado de la materia el cual se considera intermedio entre el líquido y el gaseoso, ya que sus partículas se encuentran suficientemente juntas para conservar su cohesión mínima. Y sin mencionar que también las partículas se encuentran lo suficientemente dispersas para permitir su fluidez y su cambio de forma, como cuando ponemos un líquido en un recipiente, este adapta la forma pues del recipiente. Por eso permite su cambio de forma. Las partículas de un compuesto líquido suelen estar más separadas que las de un sólido, pero más juntas que las de un gaseoso. Este sería el ejemplo. Los líquidos son difíciles de comprimir y carecen de forma definida, a la cual también tienen propiedades únicas como flotabilidad, viscosidad, tensión superficial, adherencias, capilaridad y viscosidad, volumen, entre otras. Los líquidos pueden fluir para tomar la forma del recipiente que los contiene, como pero no pueden ser fácilmente comprimidas, ya que las moléculas ya están muy unidas. Entonces por eso se dice que los líquidos no tienen una forma fija, pero sí tienen un volumen definido. Propiedades únicas que tiene el estado líquido es la flotabilidad, que la flotabilidad es la capacidad de un cuerpo
para sostenerse sobre un fluido. Se dice que un cuerpo está en flotación cuando permanece suspendido en un entorno líquido o gaseoso, es decir, en un fluido. Y esto creo que ya lo han escuchado varias veces, pero eso es muy importante, que es un objeto flotará sobre un fluido siempre que el número de partículas que comparte el objeto sea menor al número de partículas del fluido desplazadas. Un ejemplo para demostrar como la flotabilidad sería que aquí tengo un recipiente con agua y voy a dejar caer una moneda y pues vieron que se hundió, o sea, no flotó. Es porque el objeto es más denso que el agua, entonces no tiene la capacidad como de quedarse flotando. Y tengo ahora un pedacito de como madera, bueno no, es un pedacito como de flor y ahora la voy a dejar de caer para ver si se hunde o no se hunde. Y como vieron, pues aquí no se hundió, o sea, se quedó aquí flotando y la moneda sí se hundió porque la moneda es más densa que el agua, pero el palito de la flor es menos denso que el agua, entonces por eso se queda flotando, que es como lo que les acabo de decir hace rato, que les dije, un objeto flotará sobre un fluido siempre que el número de partículas que comparten el objeto sea menor al número de partículas del fluido desplazadas. La capilaridad es un fenómeno físico que permite a un líquido desplazarse a través de espacios muy estrechos sin la necesidad de usar alguna fuerza externa e incluso contra la gravedad. Este efecto lo podemos observar en situaciones cotidianas, como por ejemplo cuando alguna brocha absorbe pintura entre sus cerdas, o también cuando el agua asciende por un popote delgado. Este efecto también ocurre en materiales porosos como lo son el yeso o las células y se explica por la interacción de fuerzas intermoleculares. Más específicamente intervienen dos tipos de fuerzas, que es la cohesión y la adhesión. La capilaridad está directamente relacionada con la tensión superficial, que es la propiedad del líquido originada por la cohesión que existe entre sus moléculas, y por la tensión superficial, que permite que un líquido se comporte como si su superficie estuviera cubierta por alguna película elástica muy delgada. Un ejemplo muy común es cuando ponemos dos tubos del mismo material, a uno lo ponemos con agua y el otro con mercurio. El agua va a tomar la forma del tubo, ya que pues esto sucede cuando la fuerza de cohesión entre el líquido y las paredes del tubo es mayor a la cohesión entre las moléculas del líquido. El líquido asciende y en este caso se dice que pues moja la superficie. Y en el caso del mercurio, el líquido desciende cuando la cohesión entre las moléculas es mayor a la adhesión a la superficie del tubo. El líquido en este caso no moja el material y se retrae, lo que provoca que el nivel del líquido descienda dentro del tubo y su superficie adopte una forma convexa.